Como ya les dije, ¿verdad? Vamos a estar predicando sobre Hechos capítulo 4, del 1 al 4, así que abra su Biblia, ¿verdad? En Hechos 4, del 1 al 4, y manténgala abierta, ¿verdad? Porque vamos a hablar de ella. Pero quisiera comenzar, ¿verdad? Esta predicación con una historia que hace unos años atrás conocí y esta historia impactó mi corazón, impactó mi vida en gran manera y entendí que es una buena historia para comenzar esta predicación y debido al tema de lo que vamos a hablar en el día de hoy. En la década de 1950 había un grupo de 5 jóvenes misioneros de los Estados Unidos que tomaron la decisión de llevar el mensaje de Cristo a una tribu en Ecuador. Su líder se llamaba Jim Elliot y la tribu que ellos decidieron evangelizar era una tribu que estaba completamente aislada del mundo exterior. No había tenido ningún contacto con el mundo moderno, con el mundo exterior. Por esta razón, tratar de tener contacto con esta tribu era totalmente peligroso. Era muy peligroso. Esta tribu eran conocidos por tratar con violencia a todos los intrusos que se acercaban a su territorio, o todos los que trataban de entrar, ¿verdad?, al lugar donde ellos vivían. Sin embargo, estos misioneros decidieron con gran valentía llegar hasta donde ellos estaban para predicarles a Cristo, aun cuando sus vidas estuvieran en peligro. El deseo de obedecer a Dios, el deseo de compartir el Evangelio de Cristo era más fuerte que el temor a la muerte. Pero trágicamente fueron atacados y asesinados por los miembros de la tribu. Pero hermanos, su sacrificio no fue en vano. Su sacrificio no fue en vano, porque la historia no quedó allí. Las esposas de estos misioneros, al enterarse de la situación que había ocurrido con sus esposos, en vez de encenderse ellas en odio, en rencor o quizás en queja contra Dios por lo que había pasado, se encendió en ellas, se encendió en sus corazones el deseo de terminar con la misión que sus esposos habían comenzado. ¡Wow! Estas mujeres decidieron ir allí a continuar y predicar el Evangelio, a terminar lo que sus esposos no pudieron terminar. ¿Sabe lo que ocurrió? Que con el tiempo muchos de los miembros de la tribu se convirtieron a Cristo, vinieron a Cristo, incluso algunos de los que habían asesinado a aquellos jóvenes misioneros. La historia de Jim Elliot y de su esposa Elizabeth Elliot es un testimonio de que tú y yo debemos ser obedientes a Dios, aún en medio de la oposición más terrible, aún en medio de las tragedias más terribles de la vida. Debemos obedecer a Dios. Pero hermano, esto es solamente una historia. Solamente una historia de miles y miles de historias que han pasado a lo largo de la historia del cristianismo, a lo largo de la historia de la iglesia, y son historias que seguirán pasando mientras la iglesia esté aquí. Y aquí el libro de Hechos, hermanos, en Hechos capítulo 4, nos presenta que desde el principio de la historia de la iglesia, los cristianos han enfrentado oposición, han enfrentado desafíos. Aquí vemos a Pedro y a Juan enfrentando una gran oposición al predicar el Evangelio de Jesucristo. Hermano, si usted lee bien esos primeros 4 versos, si usted atendió bien ahorita, ¿verdad? Cuando leímos esos 4 versos, ustedes pueden ver cómo los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, no tuvieron temor en predicar la resurrección de Cristo a pesar de la resistencia, de la oposición de los líderes religiosos, que incluso esos mismos líderes habían causado la muerte de su maestro.
Por eso quiero predicar bajo el día de hoy, y quiero que se grabe este tema, el poder del evangelio frente a la oposición. El poder del evangelio frente a la oposición. Ahora, yo quiero que ustedes tengan bien claro, hermanos, que esta predicación no es una historia, no es una clase de historia bíblica. Esta predicación es un llamado a cada uno de nosotros. Es un llamado de parte de Dios, hermano. En el mundo actual en que estamos viviendo, predicar el evangelio es un desafío. Predicar el evangelio es un desafío. Posiblemente acá en esta parte del mundo, ¿verdad? En la parte occidental, nosotros no estamos siendo amenazados de muerte por predicar el evangelio, pero sí nos estamos enfrentando a una sociedad que cada vez más vive alejada de Dios. Una sociedad que ama más al mundo. Una sociedad que ama más a su pecado que a Dios. Como dice 1 de Juan 2:16, aman al mundo porque les ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Eso es lo que ofrece el mundo. Y ellos aman eso. Esa es la sociedad que estamos enfrentando. Por eso, aunque quizás nuestra vida física no esté en peligro por predicar el evangelio, le estamos predicando a personas que odian a Dios. Odian a Dios aunque ellos no lo quieran aceptar. Pero tan pronto el evangelio les confronta con su pecado, tan pronto ellos chocan con su pecado, ¿sabe qué va a pasar? Se van a poner furiosos porque aman más su pecado que a Cristo. Y ahí es que tú te das cuenta que realmente odian a Dios. Pero vamos a entrar ahora, ¿verdad?, de lleno a la historia de Pedro y Juan. Y déjeme entrar en contexto, ¿verdad?, para que usted, ¿verdad?, esté en contexto. Si usted recuerda, Pedro y Juan iban de camino, ¿verdad?, al templo al momento de oración. Y allí en la entrada, ¿verdad?, se encuentran con un cojo de nacimiento. Y por el poder del Espíritu estos apóstoles los sanaron. Eso fue lo que vimos en el capítulo 3. Amén. 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 Y esto causó todo un caos dentro del templo cuando el que era cojo entra al templo saltando y alabando a Dios. Glorificando a Dios. Si le hubieran puesto la canción de "Ay, gozo en la", ese cojo hubiera estado, mire, brincando. Amén. Él estaba gozoso. Y Pedro aprovecha el momento para aclarar que ellos no fueron los que sanaron al cojo, sino que fue el poder de Jesucristo por medio de ellos que sanó al cojo. Y de esta manera Pedro aprovecha para llamar al arrepentimiento a aquellos que estaban allí presentes, predicándoles, hablándoles del evangelio de Cristo. Pero ahora en el capítulo 4, el caos, la conmoción fue tanta que dice el versículo 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Así que, hermanos, el primer punto que vemos aquí es la primera reacción de los líderes religiosos. La primera reacción de los líderes religiosos. Desde el capítulo 2, hermanos, vimos a Pedro junto a los demás apóstoles predicando el evangelio, causando un gran impacto en la comunidad judía de Jerusalén. Tanto así, hermano, que si usted recuerda el capítulo 2 dice que en esa primera predicación, ese primer mensaje, se añadieron 3,000 personas a la iglesia. Mire qué victoria tan grande. Mire qué victoria tan hermosa después de lo que ellos habían pasado. Y ahora, con el milagro de la sanidad del cojo, era de esperar que los líderes religiosos de la época, de la misma manera que hicieron con Jesús, entraran en la escena. ¿Entiende la idea? Era cuestión de tiempo. Que así mismo como hicieron con Jesús, ellos se presentaran. Ahora bien,
La idea del texto ahí, hermanos, que dice que vinieron sobre ellos, hermanos. No es, la idea no es que vinieron, ¿verdad?, pacíficamente. Hey, Pedro, Juan, ¿qué pasó? ¿Por qué tanto alboroto? Vente, sentémonos, tomemos un café y hablemos sobre esto. ¿Usted cree que esa fue la reacción? No, esa no fue la reacción. La idea ahí de que fueron sobre ellos es una idea de una llegada violenta. Llegaron violentamente sobre ellos. Y lo sabemos porque dice el verso 2 que estaban resentidos. O sea, estaban muy molestos, estaban muy enojados. Esta es la furia. Este es el enojo que despierta el evangelio en muchas personas. Más adelante con la historia de Esteban vamos a ver que mientras Esteban predicaba, dice el texto, que ellos crujían los dientes de lo molesto que estaban. Eso es lo que causa el evangelio. A nadie le gusta escuchar que son pecadores y que la ira de Dios está sobre ellos. Y eso es lo que habla el evangelio. Hermanos, pero los apóstoles estaban claros en esto porque Cristo se los había advertido. En Juan capítulo 15, 18 y 19, ¿verdad? Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, si el mundo los odia, dice Cristo, recuerden que a mí me odió primero. Por eso es que les digo que los líderes religiosos iban a hacer lo mismo que hicieron con Jesús. Tan pronto los apóstoles comenzaron a predicar el evangelio de Cristo y comenzaron a sanar cojos. No fue lo que hizo Cristo. Lo primero que hizo Cristo fue predicar el arrepentimiento y sanar personas. Así que Jesús les dice, recuerden que a mí el mundo me odió primero. Dice el 19, si pertenecieran al mundo, o sea, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Dice Jesús, yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. El mundo odia a los cristianos y odia el evangelio. Sí, tenemos amistad con gente que no son cristianas, hasta que tú los confrontas con su pecado. Ahí se acabó la amistad. ¿Es así o no es así? Ellos sabían que la misión que Jesús les había dado, la comisión que Jesús les había dado, era una misión peligrosa, era una misión difícil. Porque la pregunta es, hermanos, ¿qué podían esperar los apóstoles? Haciendo lo mismo que Jesús hacía. ¿Qué ustedes creen que ellos podían esperar? Si su maestro, predicando el evangelio y sanando personas, ¿cómo terminó? Terminó crucificado. ¿Qué podían ellos esperar? ¿Usted cree que podían esperar algo diferente? ¿Un trato bueno de parte de los líderes religiosos? ¿Un trato amable? Con Cristo tenemos problemas, pero con ustedes no, ustedes nos caen bien. Sigan predicando el evangelio. No, eso no iba a pasar. El que se parece a Jesús termina odiado como Jesús. El que vive como Cristo termina crucificado como Cristo. Por eso antes de la cruz, antes de la gloria, viene la cruz. No hay gloria sin cruz. Yo quisiera decirte, venga a Cristo y todos tus problemas te van a salir bien, todo va a ser color de rosa, no vas a tener ninguna situación. Yo quisiera decirte eso, pero te estaría mintiendo. Para llegar a la gloria hay que tomar la cruz, no hay otra forma. Ahora, imaginen la escena, transpórtense a ese momento. Estos apóstoles, estos líderes vienen de dos victorias increíbles. Primero, se convierten 3,000 personas en su primer mensaje. Y después viene la sanidad del cojo, que fue lo que les abrió la puerta para predicar el mensaje de Dios en el templo. Así que imaginen la escena, dos victorias increíbles y ahora aparecen los mismos que provocaron la muerte de Cristo en manos de los romanos. Los mismos líderes religiosos. Así que imaginen la escena.
Imaginen la escena. Y más aún cuando allí estaba Pedro. Ahí estaba Pedro. Y si ustedes recuerdan, cuando Cristo fue arrestado por estos líderes religiosos y él fue confrontado como seguidor de Cristo, ¿qué hizo Pedro? Lo negó. Ustedes pueden imaginar todas las cosas que pasaron por la mente de Pedro en ese momento cuando vinieron estos líderes religiosos. Ahora, el próximo domingo Miguel va a hablar, ¿verdad?, de los textos siguientes, pero quisiera destacar que en el verso 8, en vez de Pedro negar a Cristo, mira, dice que él se levantó y defendió su fe, pero dice el texto, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Este no era el mismo Pedro que negó a Cristo. Pero no fue que él cambió, fue el Espíritu Santo que lo transformó. Pero hermano, el texto no solo dice que ellos estaban enojados, sino que dice por qué estaban molestos. ¿Por qué estaban molestos? Estaban molestos porque los apóstoles enseñaban en Jesús la resurrección de los muertos. Esa era la molestia de este partido, ¿verdad?, de este grupo. Y esto era porque entre el grupo de los líderes religiosos, ese grupo, ¿verdad?, que dice el texto, dice que eran los saduceos. Eso es lo que dice el texto. Y los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Yo le he explicado a ustedes varias veces que ese grupo religioso era el Sanedrín, pero habían dos partidos fuertes en el Sanedrín, los fariseos y los saduceos. Pues estos que llegaron eran los que no creían en la resurrección de Cristo y por eso estaban enojados, porque los apóstoles estaban predicando, escucha bien esto, porque los apóstoles estaban predicando un mensaje que era en contra de lo que ellos creían. Usted no me entendió, ¿verdad? Me va a entender ahora lo que significa eso. Por eso es que la predicación del Evangelio enfrenta oposición. Por eso es que se nos oponen, porque la predicación del Evangelio va en contra de lo que el hombre cree. Va en contra de lo que el hombre piensa. Por ejemplo, mire, yo le traje varios ejemplos, hay muchos ejemplos, pero le traje varios ejemplos importantes. El ser humano cree que es una buena persona, que a veces hace cosas malas. Eso es lo que piensa la mayoría de la gente, ¿verdad?, fuera de la iglesia. Pero el Evangelio dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Sí, el que está en el mundo, cuando tú le predicas el Evangelio, él no entiende que está mal. Él cree, bueno, sí, tengo varios errores, tengo varias cosas, pero ¿quién no tiene errores? ¿Quién no tiene defectos, Calixto? Y ellos piensan que son buenos, pero que de vez en cuando hacen cosas malas. No, pero la Biblia enseña, el Evangelio enseña que todos somos malos, que todos nacemos en pecado y que todos estamos bajo la ira de Dios. Todos hemos pecado contra Dios. Todos somos malos. El ser humano cree también, otro ejemplo, que con solo decir yo creo en Dios, ya Dios está contento con él. Usted no se ha encontrado con personas que usted le predica el Evangelio, los invita a la iglesia. Yo creo en Dios. Yo no necesito ir a la iglesia. Pero el Evangelio dice en Santiago 2:19, tú crees que Dios es bueno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y la idea que aquí trae Santiago es que no basta simplemente con creer o decir yo creo en Dios. Mis obras tienen que reflejar en lo que yo he creído. Entonces te encuentras con personas que tú le predicas el Evangelio y te dicen yo creo en Dios, pero viven en borracheras, son adúlteros, son fornicarios, son adictos, son mentirosos, rebeldes con los padres, ¿verdad? Porque a veces vemos unos pecados, esos pecados bien fuertes. Sí, hay otros pecados bien fuertes también, murmuradores, bochincheros, decimos en Puerto Rico, ¿verdad? Hermano, el ser humano también piensa que tiene vida. El ser humano piensa que tiene vida, el ser humano piensa que está disfrutando la vida.
Y usted lo ve, estoy gozando la vida. ¿Para qué me voy a congregar? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué me voy a meter en una iglesia? ¿Para qué voy a buscarle a Cristo si yo estoy bien, tengo dinero, tengo casa, tengo comodidad, tengo todo? Pero el Evangelio dice en Efesios capítulo 2, verso 1, que el que no está en Cristo, Efesios 2, 1, que el que no está en Cristo está muerto a causa de su obediencia y sus muchos pecados. El Evangelio va en contra de lo que nosotros creemos. Y otra cosa bien importante, este último ejemplo, el ser humano piensa, el que no está en Cristo, los que están afuera piensan que todos somos hijos de Dios. Calixto, ¿cómo tú me vas a decir que Dios me va a enviar al infierno por mis pecados si todos somos hijos de Él? ¿O cómo tú me vas a decir que Dios me va a castigar si todos somos hijos de Él? Pero ¿sabe lo que dice el Evangelio? Juan capítulo 1, 12 y 13, que todos los que creyeron en Él, mire quiénes son los hijos de Dios, todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Y sabe lo que pasa con los hijos de Dios? Verso 13, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Así que Dios es el único que puede engendrar a sus hijos. Nosotros no podemos decir, no, yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el derecho que tenemos de decir que somos hijos de Dios? Solamente los que creen en Cristo, los que están en Cristo son hijos de Dios. Por eso es que estos saduceos estaban tan molestos. Estaban tan molestos porque el Evangelio los confrontaba y los hacía quedar como mentirosos. Cuando usted confronta a la persona con el Evangelio y, por ejemplo, trata esos temas que acabamos de hablar, ellos quedan como mentirosos porque lo que están creyendo es una mentira y eso a nadie le gusta. A las personas no les gusta quedar expuestos en su mentira. Por eso es que el cristiano no tiene problema en caminar en la luz. No tiene problema en caminar en la luz, sus pecados han sido perdonados. Y si vuelve y peca, puede entrar confiadamente al trono de la gracia y recibir perdón otra vez. Pero los que están en la oscuridad no quieren la luz del Evangelio porque saben que sus obras son malas. Por eso es que tenemos oposición a la predicación del Evangelio. ¿Se fueron? ¿Están aquí? Créame, es un mensaje un poco fuerte. Fue fuerte hasta para mí. Fui confrontado por esta palabra, hermano. Pero estos discípulos fueron valientes. Esos discípulos fueron valientes, aún sabiendo que ellos podían terminar igual que su maestro. Pero, hermano, no podemos negar, tampoco podemos pensar, wow, ser valiente como cristiano es siempre estar en victoria, no tener ningún tipo de temor. No, esa no es la realidad. Los verdaderos cristianos muchas veces tienen miedo. El temor va a tratar de dominarnos, el temor va a aparecer, esa es la realidad. Estamos luchando con el temor en todo momento, hermano, pero miren las palabras que Pablo le escribió a un joven pastor llamado Timoteo, que si Pablo le escribió esto es porque Pablo entendió que él tenía temor de lo que iba a hacer. Pero lo más que a mí me impresiona de esta palabra que vamos a leer ahora, hermano, es que Pablo se las dice en el contexto de la iglesia. A veces hasta hay temor de predicar dentro de la iglesia lo que dice la Escritura. ¿Usted puede creer eso? Hay gente que no le gusta escuchar la verdad aún dentro de la iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 1, 7 y 8, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, ¿verdad? Reina Valera dice un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y autodisciplina. Dice el 8, así que nunca te avergüences, Pablo le dice, nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Y termina diciendo Pablo, con las fuerzas que Dios te da, no con tus propias fuerzas, Timoteo. Yo sé que tienes temor. ¿Usted está entendiendo esta palabra?
Yo sé que estás atemorizado, Timoteo. Yo sé que la misión que te estoy enviando a la iglesia de los Efesios no va a ser fácil. Yo sé que es difícil, Timoteo, pero tú no vas con tus fuerzas. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para que todo te salga bien. No, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Ahora tengo más miedo, Pablo. ¿Verdad? Timoteo hubiera esperado. Con la fuerza que Dios te da, prepárate para que todo te salga bien. Para que todos se conviertan a Cristo. Para que todos en la iglesia sigan tus instrucciones, Timoteo. Para que todos reaccionen a la palabra. Para que todos crezcan en ese sentido. No, Timoteo, eso no va a ocurrir. Prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Y si alguien sabía lo que era sufrir por predicar el evangelio, era Pablo. Era Pablo. Por cuestiones de tiempo no pude, ¿verdad?, traer esos textos. Pero hermano, hay muchos textos que hablan de cómo Pablo, ¿verdad?, cómo Pablo dice en sus cartas los sufrimientos que él pasó. Y el libro de Hechos está lleno de todas las experiencias que él tuvo por predicar el evangelio. Una vez fue apedreado y tirado afuera casi muerto. Yo creo que ese texto nosotros no lo hemos entendido, pero hay un texto donde él fue apedreado. Y yo le aseguro a usted que los que cogieron las piedras no buscaron piedritas chiquitas. Usted sabe que cuando uno va al río, uno busca una piedra chiquita para tirarle y que siga, ¿verdad? Porque si tiras una piedra grande, ¿qué pasa? Segundo, pues no pasó eso. Ellos buscaron la piedra más grande, ellos querían matarlo. Y lo apedrearon. Y lo tiraron fuera de la ciudad, estaba casi muerto. ¿Y sabe lo que dice el texto? Que al día siguiente se levantó y volvió y entró. ¿A ti te gustan los cantazos, Pablo? Yo no sé si usted entendió eso. Él estaba casi muerto. Pero ¿sabe por qué él se levantó? Porque no se levantó con su fuerza. Fue Dios quien lo levantó. Fue Dios quien lo levantó. Hermanos, debemos confiar en que el Espíritu Santo está con nosotros. Él es el que nos fortalece, Él es el que nos impulsa, Él es el que nos lleva. Pero hermanos, estas personas no solo vinieron con una mala actitud, sino que estaban decididos a hacer todo lo posible por intimidar a los discípulos y por callarlos. Todo lo posible. Miren el verso 3. Dice el verso 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pero ya era tarde, hermano. Ahora, el próximo domingo, ¿verdad?, ustedes van a ver que la idea era llevarlos ante el Sanedrín. Y ya yo les expliqué que el Sanedrín era un grupo compuesto por los líderes religiosos. Ese grupo gobernaba la religión en Israel. Y este fue el mismo grupo que arrestó a Jesús y conspiró para matarlo. ¿Usted entendió eso? ¿Hacia dónde llevaron a estas personas? Y estas personas fueron los que metieron preso a estos discípulos. Pero como ya era tarde para reunir el grupo, tuvieron que pasar la noche en la cárcel. ¡Wow! ¡Qué tortura mental! Estos fueron los que mataron al maestro. Y ahora nosotros estamos en la cárcel toda la noche esperando a ver qué va a pasar. Aunque por lo que Pedro va a predicar más adelante, yo creo que igual que Pablo y Silas estaban cantando y adorando a Dios y dándole gracias a Dios, aunque el texto no lo dice, por la forma en que Pedro va a predicar más adelante. Pero eso ya se lo dejo a Miguel. Como Miguel me dejó una pregunta a la escuela bíblica, pues yo le dejo eso a Miguel para el próximo domingo. Vuelvo y les digo, hermanos, imaginen la escena, vuelvan a la escena. Recibieron el Espíritu Santo en el capítulo 2, recibieron poder. Rápido ven el impacto del mensaje del Evangelio con 3,000 convertidos. Ven cómo Jesús, por medio de ellos, continuaba sanando, continuaba levantando, hermanos, a un cojo de nacimiento. Pero ahora están en la cárcel, presos. Posiblemente pensando, mañana a nosotros nos matan. Gloria a Dios, nos vamos con Él. Pero Jesús se los había dicho, hermano. Ahorita leímos el capítulo 15 de Juan 18 y 19, pero mira lo que dice el 20. Dice Jesús, ¿recuerdan lo que les dije?
El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también ustedes los perseguirán. Yo solo dije, no podemos esperar un trato diferente al trato de Cristo. A él lo persiguieron, a nosotros nos perseguirán, dice Cristo. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. O sea, mira, si me escucharan a mí, también los van a escuchar a ustedes. Pero ustedes han visto que esa no es la realidad. No me han escuchado a mí. Tampoco los van a escuchar a ustedes. La persecución, hermanos, y la oposición es una realidad para todos los seguidores de Cristo. Si nosotros vivimos como Cristo, vamos a ser perseguidos, pero eso no nos puede desanimar ni nos puede detener a seguir predicando el Evangelio de Cristo. Mire, hermano, lo que escribió A.W. Tozer, excelente escritor, cualquier libro de él lo recomiendo. A.W. Tozer, él escribió: el fuego de Dios no puede ser apagado por las aguas de la persecución humana. No hay forma. Debemos enfrentar la persecución, debemos enfrentar la oposición con la confianza de que Dios está con nosotros y con la confianza de que Dios es mayor que cualquier oposición, que cualquier persona que se levante en contra de lo que predicamos o aún en contra de cómo vivimos. Como dice Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? 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 Díselo que está a tu lado. ¿Quién? Díselo, ¿quién? Nadie. Hermano, y esto nos lleva al último punto. El último punto, el crecimiento de la iglesia a pesar de la persecución. Vamos a ver el verso 4. Dice el verso 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Hermanos, a pesar del arresto de estos líderes de la iglesia continuó creciendo. La iglesia continuó creciendo porque lo que sostiene a la iglesia no son los hombres. No son los hombres, es el mismo Cristo que dijo que Él está edificando a su iglesia. Es Cristo quien sostiene su iglesia. Ahorita leímos un texto en la escuela bíblica que dice que Cristo lo sostiene todo, pero ese todo también incluye a la iglesia. También te incluye a ti y a mí. Nadie dijo amén. Déjame repetirlo. Cristo lo sostiene todo, también te incluye a ti y a mí. Gracias a Dios que ustedes lo creen. Hermano, y a veces puede ser frustrante predicar el Evangelio y ver cómo las personas quieren seguir viviendo en su pecado y no quieren venir a Cristo. Eso puede llegar a frustrarnos, hermanos, pero debemos seguir predicando el Evangelio porque es el Evangelio lo que el Espíritu Santo usa para transformar a los pecadores. Es por medio del Evangelio. Es por la locura de la predicación, como dice Pablo en Corintios. No debemos desanimarnos por más que crezca la oposición. Al contrario, mientras más dura sea la oposición, mientras más fuerte el desafío, más debemos agarrarnos de Cristo y seguir predicando el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque hay una promesa de parte de Dios. Hay muchas promesas, pero esta promesa en específico me encanta, me fascina. Isaías 55, 10 y 11, ¿verdad? Lo voy a leer en una versión diferente, hermano, pero escuche bien lo que dice este texto. Isaías 55, 10 y 11 dice: la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra.
hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Y dice el 11, lo mismo, dice Dios, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre, dije siempre, ¿verdad? Ok. Y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero, dice Dios, y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Y si usted estuvo en la clase, ya usted sabe que es la palabra. Ya usted sabe que la palabra es Cristo. Así que Dios no está enviando cualquier cosa cuando dice que envía su palabra. Envía a Cristo. Así que, ¿a qué nos anima esto, hermanos? Porque a veces creemos que la oposición simplemente va a venir de afuera. Pero muchas veces la oposición también está dentro de la casa. ¿O usted cree que vivir con personas que no son cristianos no representa oposición? Pregúntale a Jacqueline en aquellos 7 años que yo estaba perdido en el mundo, aún sabiendo la palabra. Es que cuando uno está en pecado, uno no soporta al que quiere vivir a Cristo al lado de uno, aún conociendo la palabra. Así que no dejes de predicarle a tus hijos. No dejes de predicar a tu esposo o esposa. No dejes de predicarle a tus amigos. No dejes de predicar el evangelio. No dejes de hablar del evangelio. No dejes de vivir el evangelio. No importa la oposición que se levante dentro de tu hogar. Porque la palabra de Dios es poderosa y efectiva y no puede ser detenida por ninguna oposición humana. ¿Sabe lo que nos toca a nosotros? Ser fieles en seguir predicando el evangelio. Como dice Pablo en 1 Corintios 3, 6, 7. Había un conflicto en la iglesia de Corintios. Unos decían, yo soy de Pablo o yo soy de Apolo. Y Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, mira lo que dice Pablo, ni el que planta es algo, ni el que riega. Pablo dice, Corintios, no se trata, yo no soy nadie, Apolo no es nadie. Nosotros simplemente somos siervos inútiles en las manos de un Dios vivo. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Nuestro trabajo es ser fieles en compartir el evangelio. Dios es quien da el crecimiento. Dios es el que convence de pecado. Tú no puedes cambiar a nadie. Es Dios, pero tú tienes que ser fiel en seguir compartiendo el evangelio. Así que a pesar de la oposición, hermanos, de los líderes religiosos en la historia de Pedro y Juan, el evangelio mostró su poder y la iglesia creció en gran manera. Nadie puede detener el evangelio. Por 2000 años muchas personas han dicho, el cristianismo va a desaparecer, el cristianismo no va a estar más, el evangelio no va a seguir. Aquí estamos. Aquí estamos y seguiremos aquí y Dios seguirá hasta que Él venga. Dios va a seguir levantando generaciones de cristianos valientes, llenos del Espíritu Santo, dispuestos a predicar el evangelio, no importando la oposición, no importando el desafío, no importando si el mismo Satanás y todo el infierno se levanta, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Así que, hermano, yo quisiera decirle lo contrario, pero el camino no se va a poner fácil. No se va a poner fácil. Mientras más se acerca la venida de Cristo, va a haber más persecución. Mientras más se acerca la venida de Cristo, más leyes va a aprobar el gobierno en contra de los cristianos. Mientras más se acerca la venida de Cristo, habrá más agendas a nivel mundial de los líderes del mundo dirigidos por el mismo Satanás que buscan dañar a las generaciones que se están levantando.
Incluso nuestros niños a veces ni están seguros en la misma escuela, con toda la basura que están enseñando en la escuela. Por eso es que no podemos dejar de predicar el Evangelio. Porque, como dice Pablo, es poder de Dios para salvación. Y si yo le predico el Evangelio a mis hijos, si yo le predico el Evangelio a mi familia, si yo le predico el Evangelio a aquellos que no están en Cristo, los estoy exponiendo a ese poder para salvación. El mundo los quiere exponer a la basura de ellos, pero yo tengo que exponerlos al poder de Dios para salvación. Y ese poder es el único que puede guardar a mis hijos, a mi familia, cuando yo no esté presente. Por eso ese hermano me entristece, y desde Puerto Rico me pasaba esto, me entristece ver personas que dicen ser cristianas, que no se dan cuenta que están gastando toda su fuerza, todas sus ganas, todo su empeño en cosas pasajeras en vez de gastarse para Cristo. Siempre vemos eso dentro de la iglesia. Yo veía a muchos cristianos que sus familiares estaban muriendo espiritualmente. Tú tienes el poder del Evangelio. Tú lo tienes. Ese poder no es del pastor solamente. Ese poder es de todo aquel que está en Cristo. Tú tienes el poder del Evangelio. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Qué estás haciendo con eso? Tú quieres llevar a cabo esta palabra y ponerla en práctica. Comienza con tu casa. Comienza con tu hogar, comienza siendo valiente dentro de tu familia y pon todo tu esfuerzo en predicarles el Evangelio. A pesar de la oposición, confía en que Dios está contigo, en que Dios te da su poder. Él nos va a dar la valentía, Él nos va a fortalecer para cumplir su misión. Como le dijo Pablo a Timoteo, es Dios quien le va a dar la fuerza, es Dios quien te va a dar la fuerza. Ahora, recuerda algo bien claro. Predicar el Evangelio no es solamente abrir la boca y hablar del Evangelio. Predicar el Evangelio también es vivir el Evangelio. También es nuestro testimonio. Como escribió un gran hombre de Dios, el cristiano es una persona que hace fácil para los demás creer en Dios. Eso me chocó, hermano. Yo me tuve que preguntar a mí mismo, ¿yo estoy haciendo fácil que los otros crean en Dios? Con mi comportamiento, con mis actitudes. Yo estoy haciendo fácil que Víctor y Ailín crean en Dios con mi comportamiento. ¿Sabe lo que pasó cuando me hice esa pregunta? No hubo celebración. Termina uno de rodillas pidiendo perdón. Si eres honesto, termina uno de rodillas pidiendo perdón. Pero debemos esforzarnos en eso. Ahora, yo sé que puede haber personas aquí que no están en Cristo. Y solamente les quiero recordar que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y yo sé que el Evangelio ofende a las personas que no están en Cristo porque aman su pecado, porque quieren seguir viviendo en su pecado. El Evangelio los ofende, pero déjame decirte, amigo que estás aquí, que tu pecado te aleja de Dios y que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Yo quisiera, de verdad, no te voy a mentir, eso es lo que dice la Escritura. La palabra de Dios dice que su ira está sobre los desobedientes. Sí, yo estoy claro que eso ofende. Eso ofende. Pero recuerda, si hay alguien aquí que todavía está viviendo sus pecados, cada cual conoce su corazón y no se ha arrepentido de su pecado, tú llevas toda tu vida ofendiendo a Dios con tu pecado y sin embargo Él ha permitido en su soberanía que tú escuches este mensaje. Porque Él quiere que te arrepientas y que vengas a Cristo creyendo en Él para salvación. Así que no sigas peleando contra la verdad del Evangelio porque no vas a ganar.
no vas a ganar. Ríndete a Cristo. Ríndete a Cristo y Él te va a limpiar de todos tus pecados. Y Él te va a hacer un hijo. Esa es la medicina. Y si estás en Cristo y has sido confrontado por el mensaje como yo fui confrontado, esa es la parte más difícil de predicar. Primero predicar solo a uno mismo. Esa es la parte más difícil. La medicina es la misma. Hay que rendirnos a Cristo. Amén. Ponte de pie, vamos a orar en esta hora. Mientras oramos, les recuerdo que el altar está abierto. Amén. Aleluya. Si ustedes recuerdan la última alabanza, tiene que ver mucho con la predicación. Y decía, en ti esperamos. Sí, el mundo se está poniendo difícil. Las cosas se van a seguir poniendo difícil. La oposición va a seguir creciendo. Pero nosotros esperamos en Dios. Porque Él ya venció. Y como Él ya venció, somos más que vencedores. Así que el altar está abierto. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Te damos toda la gloria, toda la honra, Padre, porque todo se trata de ti, Señor. Aquí el grande eres tú, Padre eterno. Por favor, Señor, graba esta palabra en nuestros corazones. Danos la valentía que necesitamos para seguir predicando el Evangelio, para seguir compartiendo el Evangelio con los demás, Padre Celestial. Por favor, Señor, si hay alguien en este lugar que no se ha arrepentido de sus pecados, que no ha puesto su fe en ti, Jesucristo, por favor, Padre eterno, permite que tu Espíritu Santo lo convenza de pecado en esta hora y que él pueda o ella pueda reconocer que tú eres su Salvador, Jesucristo, y que solamente en ti realmente puede tener vida y puede tener libertad. Señor, ayúdanos como iglesia a seguir predicando el Evangelio, a que todas las personas que lleguen a este lugar se encuentren, choquen con el Evangelio de Cristo. Y sabemos, Padre, sabemos que estamos sembrando, que estamos regando, pero en su tiempo tú darás la cosecha, tú cosecharás, Padre, tú le darás crecimiento, Señor, y veremos a muchos en Cristo, no por nuestra palabra, no por nuestra elocuencia o por el conocimiento de los que predican aquí, no, es por tu gracia, por tu misericordia, es por ti, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, si nadie va a pasar, pues entonces vamos a...